Bueno, acá estamos de vuelta. Vamos a la segunda parte del Prezi. El Prezi es la aplicación que utilizo para preparar las presentaciones, que se ven muy lindas realmente, se ven más dinámicas que en PowerPoint, pero básicamente es la misma función. Lo que tiene de malo el Prezi es que no les puedo subir el archivo, porque es solo online. Así que no les va a quedar para verlo aparte, lo van a tener que ver desde acá. Pero es una presentación más atractiva que solamente PowerPoint. Por eso en algunas presentaciones lo uso. Bueno, vamos a ver lo que queda del Prezi. Compartir. Ahí. Bien. Nos habíamos quedado acá. Bien. Esta es una imagen muy que refleja lo, digamos, lo que nosotros pensamos en contra de la evaluación, por llamarlo de alguna manera, de lo que una de las patologías o uno de los problemas que puede tener la evaluación. Y lo que les voy a proponer a ustedes es que en el foro hagan algún aporte sobre qué entienden de esta imagen. ¿Sí? En vez de analizarla yo acá, las invito a que en el foro, la voy a pegar la imagen en el foro, hagan algún aporte sobre qué piensan de esta imagen, ¿sí? En relación a la evaluación. Dice, para que toda evaluación sea justa, todos realizaréis la misma prueba, subid a este árbol. ¿Mm? Y hay un mono, un pájaro, un pingüino, un elefante, un pez, una foca y un lobo sería. Bueno, la evaluación siempre se inscribe en un ámbito pedagógico, didáctico, político, cultural y ético. ¿Sí? ¿Cómo se evalúa? Mediante criterios e instrumentos, como habíamos dicho antes. Vamos a trabajar eso. Los criterios, ¿cómo se formulan? Bueno, no hay mucha bibliografía escrita sobre la evaluación en el jardín de infantes. Sí hay dos autores que la trabajan con bastante frecuencia, que una es Ruth Harf y justo se me hizo una laguna con el nombre de la otra autora. Ya me va a salir y si no se los pongo en el foro, disculpen. Y otro autor que está trabajando algunos aspectos de la evaluación también es Brailovsky. Yo la semana que viene les voy a subir material sobre evaluación de esos autores. Pero no hay demasiado escrito. Y no van a ver técnicamente esto que les planteo yo acá, no lo van a ver técnicamente escrito en esos materiales. Esto en realidad es producto de mi experiencia personal, ¿sí? Un aspecto que tienen que tener en cuenta, que esta es la otra patita de la planificación, cuando yo les digo tiene que haber un hilo conductual entre los contenidos, los propósitos, las actividades y los criterios de evaluación. Tienen que coincidir, o sea, si yo pongo una cosa en el contenido, tiene que verse reflejada en los propósitos, por supuesto en las actividades, y en los criterios de evaluación. Yo no puedo tener 2 contenidos, 10 propósitos y 15 criterios de evaluación. ¿Sí? Puede ser que haya alguna variante, porque divida alguna cuestión más, pero en general coincide la cantidad de criterios con la cantidad de propósitos y la cantidad de contenidos. En general coinciden, ¿sí? Nunca va a haber demasiada diferencia, para que ustedes lo tengan en cuenta. En los criterios vamos a poner, ¿qué se espera del estudiante en términos de desarrollo de capacidades? Ahora vamos a ver qué entendemos por eso. Vamos a poner qué esperamos del estudiante en términos de eso, de desarrollo de capacidades, más el contenido, más el para qué o mediante qué. Un ejemplo, representación convencional o no convencional de un conjunto de objetos mediante el conteo. No, ¿qué queremos ahí? Que los niños puedan representar cantidades que pueden ser de manera convencional, es decir, con el número, o no convencionales, mediante, por ejemplo, con palitos. Ponete, yo le doy 10 juguetitos y le pido que me cuente cuántos hay,
y que ponga la cantidad. Y por ahí no sabe contar, pero sí puede hacer una correspondencia término a término, un palito por cada objeto. Sería no convencional. ¿Mm? Ese es un ejemplo nada más. ¿Sí? Las capacidades más comunes que vamos a encontrar, ¿sí?, que nos van a resultar más fáciles para plantear evaluación, es la representación, la categorización, el reconocimiento y la clasificación, ¿sí? Por ejemplo, podemos, no sé, si nosotros estamos trabajando con una obra de arte, con un autor, un artista, y estamos trabajando algo del campo de los lenguajes estéticos expresivos, podemos poner como un criterio de evaluación que represente las obras observadas de tal autor mediante las técnicas trabajadas en el aula. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Va a representar, el contenido sería las obras que están trabajando de determinado autor y mediante las técnicas que les enseñamos. ¿Sí? Por ejemplo, que establezca categorías sobre la alimentación saludable, por ejemplo, sería mediante el dibujo, mediante el diálogo, el intercambio oral, esa sería otra forma de evaluar. Por ejemplo, con reconocer, podríamos pensar un criterio de evaluación que diga reconocer e identificar las figuras geométricas según sus características, eh, mediante el dibujo o mediante la expresión o mediante el juego. Lo que nunca vamos a poner en un criterio de evaluación es la participación del estudiante. Nunca vamos a poner la participación o el interés. Bueno, por ahí la participación puede llegar a encontrarse, pero nunca el interés, ¿sí? Que se muestre interesado, porque esas cuestiones en realidad se evalúan también, pero uno ahí se está evaluando a sí mismo, no al estudiante. Si el estudiante no participa, si el estudiante no se interesa, no, no demuestra interés por lo que el docente le está ofreciendo, quiere decir que hay que ofrecerle otra cosa, ¿sí? O que hay cuestiones muy personales y muy propias de ese sujeto que le impiden participar o mostrarse interesado por eso que uno está enseñando. Por eso no es algo, no es evaluable el estudiante en ese sentido, ¿sí? No el de nivel inicial. La participación del estudiante en el nivel inicial no es evaluable desde un criterio de evaluación hacia él, sino hacia uno, hacia la propuesta del docente. Bien. ¿Cuáles son los instrumentos de evaluación? ¿No? Los más comunes que vamos a encontrar en el jardín de infantes es la observación, que es lo que más va a hacer el docente, va a observar. Pero guarda, cuando uno plantea una observación, no tiene que decir, bueno, yo voy a observar nada más, sino que tiene que hacer una guía de observación. Porque si no, corremos el riesgo de mirar mucho, observar mucho sin mirar nada. ¿Mm? Si yo quiero mirar una situación de juego y no me pongo determinados parámetros que me guíen esa observación a dónde quiero apuntar, a dónde quiero mirar, voy a mirar toda la situación de juego y no voy a apuntar al contenido. Por eso siempre tienen que armarse como una pequeña guía de observación sobre qué van a mirar puntualmente de ese juego o de esa actividad que quieran observar. El diálogo con el estudiante, los dibujos y de diferentes escalas. Uno puede armar una escala con rojo, amarillo, verde, logrado, no logrado. Guarda, esas escalas no son para compartir, sino son para uno, para que uno pueda ir haciendo un registro, ¿sí? Porque si el estudiante, se suponga, no logra determinados aprendizajes que nosotros estamos buscando o estamos persiguiendo, no vamos a poner el estudiante no logró, sino que vamos a pensar qué puede haber pasado por el cual no logró y de qué otra forma le podemos ofrecer el contenido para que lo logre, ¿sí? O en qué otra instancia. Pero sí lo podemos hacer en una escala para nosotros, para que nos quede un registro de qué va pasando con cada uno de los estudiantes. ¿Sí? Es un proceso de aprendizaje. ¿Qué problemas tiene la evaluación en el nivel inicial?
Bueno, que se pueden confundir con las prácticas de disciplina, ¿sí? Por ejemplo, puede pasar que yo, esto que les planteaba, evalúe al estudiante según cómo se maneja dentro de la sala y no según los aprendizajes que, que demuestra, digamos, que puede compartir. Tiende a ser muy imprecisa porque uno observa situaciones, ¿sí? Entonces uno observa, por un momento observa un juego y el estudiante no está respondiendo lo que nosotros preguntábamos, pero tal vez no lo responde porque no lo responde en ese momento, no porque no lo sabe, no porque no lo entendió, o tal vez no entendió cómo se lo preguntamos, sin embargo el conocimiento lo tiene, entonces tiende a ser imprecisa, por eso tampoco podríamos evaluarlo con una sola actividad. Tendría que haber varias actividades de evaluación para brindarle múltiples oportunidades de mostrar o que nosotros podamos observar lo que el estudiante aprendió o no. Muchas veces se usa como referente de la psicología evolutiva confundiendo desarrollo con aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, no sé, podemos poner en la evaluación, el estudiante no dibuja o hace garabato descontrolado. Y en realidad el garabato descontrolado es una etapa del dibujo, pero no necesariamente ese estudiante tiene dificultades de aprendizaje en otros, o tiene dificultades de aprendizaje o no puede aprender o no aprendió porque todavía no dibuje. Porque cada uno lo va a poder expresar desde su forma única y particular. Seguramente todavía no desarrolló determinadas capacidades sobre el dibujo, sobre la representación gráfica, pero no quiere decir que no la pueda desarrollar más adelante. Entonces, por ahí la evaluación es negativa porque hay cuestiones que todavía no hace y no debería hacerlo porque estamos confundiendo el propio desarrollo del estudiante con el aprendizaje. Y se confunde la evaluación formativa con la ausencia de evaluación. Esto de decir, yo evalúo todo el tiempo, evalúo todo el proceso. Esto que les decía yo antes, no, tiene que haber cortes, yo no puedo evaluar todo el proceso, el aprendizaje del estudiante. Sí voy a evaluar el proceso, pero el aprendizaje puntual del estudiante no lo puedo evaluar en todo el proceso. Y confundir evaluación con un relato de hechos sucedidos. Eso es cuando ya vamos al informe de evaluación, donde relatamos y contamos qué es lo que hace el estudiante, pero no damos cuenta de los procesos de aprendizaje. Igual, eso no nos vamos a preocupar ahora. Si llegamos a ver cómo se elabora un informe, ahí lo vamos a tocar un poquito ese tema. Creo que ahí estamos con... Sí, ahí estamos. Bueno, entonces, lo importante es que de a poquito aprendamos a formular los criterios de evaluación, ¿sí? Nosotros la semana que viene vamos a dar una consigna donde vamos a necesitar que, ya como les dije yo la otra vuelta, trabajen en grupos, así que sigan indagando de cómo se trabaja con Google Drive, porque va a ser la forma que vamos a utilizar. Nosotros no les estamos pidiendo que se junten, sino que lo hagan a través de Google Drive. De hecho, yo les voy a pedir que me incluyan en cada uno de los Google Drive, así también voy viendo los procesos y aportes de todas. Pero porque ahí vamos a hacer nuestra primera unidad didáctica y la vamos a hacer en grupo. Y ahí ya vamos a planificar con todos los componentes, pero por ahora no se preocupen por eso, ¿sí? Vamos a habilitar, voy a subir las clases, vamos a habilitar los foros y vamos a empezar a conversar sobre evaluación. No se olviden que los otros foros siguen abiertos, si quieren pueden participar o no, no son obligatorios, o sea, en realidad sí son obligatorios, pero los que ya pasaron, ya pasaron. Yo igual me tomo el trabajo de mirar los foros viejos a ver si hay algún nuevo aporte, algún nuevo comentario. Pero bueno, ahora vamos a empezar a trabajar un poquito sobre evaluación. Bueno, les dejo un cariño grande, sigan trabajando en el Padlet, que es una buena estrategia de aprendizaje colaborativo y nos encontramos en el foro.